Hola, soy Manu Pereiro y este es el capítulo 1 de La Sociedad Cómplice de José Luis Esper. Para hacerlo dinámico y que sea bien práctico, hoy vamos a ver de este capítulo 1 solamente los puntos A, B y C. Comenzamos. Punto A. Argentina, el mejor y el peor país del mundo. Argentina, ¿país rico o país pobre? Argentina, el mejor y el peor país del mundo. Lo que decimos los argentinos, este es el mejor país del mundo, este es el peor país del mundo. Acá laburan los boludos, tenemos la mejor carne, los mejores vinos, las mujeres más hermosas, el mejor fútbol. Somos un país sin destino. Esto solo pasa en la Argentina. Acá nadie respeta la ley. Acá no hay cultura de trabajo. Esto en un país normal no pasa. Para los extranjeros hay algo vertiginosamente contradictorio en el discurso de los argentinos. Por un lado somos conocidos por nuestra soberbia y altanería, la famosa picardía argentina que nos hace creernos más vivos que el resto. Se han cansado de oírnos alardear que tenemos la mejor carne, los mejores vinos, las mujeres más hermosas, la capital más europea, el mejor fútbol. Por otro lado, según dicen, en ningún lugar se encontrará más gente dispuesta a hablar mal de su propio país. Esto en un país normal no pasa. Los argentinos no cambiamos más. En este país nadie respeta la ley y demás dichos que dejan a un espectador extranjero frente a la impresión de que los argentinos vivimos a la vez en el mejor y peor país del mundo. Quiero detenerme en esa fórmula que se hizo popular a comienzos de este siglo, un país normal. ¿De dónde viene ese anhelo argentino de ser un país normal? Este leitmotiv de campañas políticas, medios de comunicación y charlas de café proviene, según Alejandro Grimson, 2015, de la interpretación de la historia de nuestro país como la de una nación que pasó de gran potencia con exitoso destino a un absoluto desastre. La idea de que teníamos un destino glorioso que quedó trunco y los argentinos tenemos una increíble inventiva y habilidad para hallar culpabilidades y urdir teorías conspirativas, es tal vez la esencia detrás de esta ciclotimia casi patológica. Si bien no está al alcance de estas páginas hacer historia contrafáctica, hay un hecho innegable. La Argentina se encontraba hasta poco antes de mitad del siglo XX entre los 10 países con mayor nivel de vida en el mundo. Entonces comenzó una sostenida decadencia de 70 años que fue común denominador de todos los gobiernos subsiguientes. Lógicamente surge la pregunta, ¿por qué? ¿Qué sucedía hasta aproximadamente 1947 diferente de lo que ocurre ahora? O en todo caso, ¿qué comenzó a ocurrir en ese momento que no sucedía antes? En mi primer libro, La Argentina Devorada, analicé cómo las corporaciones sumen a la Argentina en la decadencia. Los empresarios prebendarios que le venden a la gente a precio de oro lo que afuera se consigue por monedas, los que ruegan más obra pública porque al parecer en la Argentina sin el dinero de los contribuyentes no se construye ni un nicho de cementerio, los sindicatos que dicen defender los derechos de los trabajadores y se comportan como empresas que a pesar de ganar sumas incalculables no invierten un peso y no asumen el menor riesgo, y los políticos que con el canto de la mejora distributiva le sustraen a cada trabajador a través de sus impuestos el equivalente a la mitad de un año de trabajo.
Este libro se propone indagar el otro lado de la historia, el suyo, estimado lector, y el mío, el de la persona de a pie que, como la gran mayoría de los argentinos, sabe que algo no anda bien, pero no advierte que en sus propias ideas, prejuicios y nociones erradas se esconden las trampas que nos sumen en la decadencia. Me propongo hablar de eso, de nuestros propios errores, de la manera en que nos engañamos a nosotros mismos. Así tendremos al menos más herramientas para combatir y cuestionar a las corporaciones que nos perpetúan en el subdesarrollo. Antes, sin embargo, hay que abordar una cuestión que puede parecer menos urgente, pero que al contrario espero demostrar que es aún más fundamental. ¿Por qué elegimos analizar la decadencia de nuestro país a la luz del progreso de otros? ¿Por qué al preguntarnos respecto a la riqueza de nuestro país, la pensamos en comparación al resto de los países y no simplemente como una unidad aislada, objeto de estudio en sí misma? Aunque pudiera parecer obvio el por qué en nuestro país no lo es. Los argentinos pensamos que somos un caso único e irrepetible en el mundo, para el cual es imposible aplicar o valerse de la experiencia de otros países. Pero entonces, ¿comparados con qué aspiramos a ser un país normal? Es otra contradicción que tenemos. La normalidad, por supuesto, se construye en comparación con otros, pero nosotros nos negamos sistemáticamente a comparar a la Argentina con otros países. Este libro, más allá de las ideas que esboza, se propone romper con esta manera que tenemos de analizar la realidad de nuestro país, dejar de entender a la Argentina como una unidad autónoma para empezar a pensarla en comparación al resto del mundo. ¿O realmente somos tan soberbios como para pensar que de los casi 200 países que hay en la Tierra, ninguno tiene nada para enseñarnos acerca de cómo crecer sostenidamente y mejorar nuestra calidad de vida? Esta cuestión de la comparación de la Argentina con el resto del mundo no es además un mero capricho académico o una nueva perspectiva al asunto. Es la manera en que el mundo opera hoy en día. En un sistema globalizado donde los países son vistos como potenciales locadores de inversiones, las cualidades de cada uno se analizan no en abstracto o en relación al propio país, los 90 versus la década K, por ejemplo, sino en comparación con los otros. Es cierto, sin embargo, que en algo somos únicos. Somos el único país que, habiendo estado en el top 10 de los países más ricos del mundo, no para de caer en el ranking internacional. Punto B. ¿Cómo se mide la riqueza y el grado de desarrollo de un país? Lo que decimos, este país tiene todo para ser potencia. Como los asuntos de dinero nos afectan a todos, la mayoría cree entender y saber de economía. La televisión ayuda a esta ilusión con panelistas y periodistas que opinan sobre el tema con el aplomo de los expertos. Pero un economista no es un jurado de Bailando por un Sueño. La economía no es cuestión de opinión, es una ciencia social y, como sucede en toda ciencia, existen ciertos consensos que ya no se discuten. ¿Qué valor tendría una disciplina que en nombre de la ideología puede decir un día una cosa y al otro día lo opuesto? Como ciencia, la economía tiene mucho para revelarnos acerca de qué hace a un país rico y de cómo y por qué crecen los países. Existe un consenso en la economía: la riqueza de los países se mide a partir de las diferencias en los estándares de vida de la población. El indicador que más se acerca a la medición de la calidad de vida de los ciudadanos es el PBI, el Producto Bruto Interno Per Cápita, medido a precios constantes, o sea, el valor agregado de un país dividido por su población. Representa el acceso que el individuo promedio tiene sobre los bienes y servicios, es decir,
cuántas cosas puede comprar una persona promedio durante un año. Claro que en abstracto esta medida puede resultar un tanto insuficiente. Pensemos, por ejemplo, en una persona que va a pedir un préstamo a un banco. Difícilmente se le pregunte solo por su renta anual, sino también sobre sus deudas anteriores y sus propiedades. Estos aspectos adicionales ponen en contexto la medida principal, que es su ingreso. Lo mismo ocurre con la economía de un país. Más allá del Producto Bruto Interno, PBI, cuestiones como el capital humano, el nivel de formación y conocimiento general que tienen los ciudadanos o el grado de sostenibilidad en la explotación de sus recursos puede aportar datos relevantes que condicionan el crecimiento de ese país a largo plazo. Podríamos además agregar la dimensión de la distribución del ingreso, el acceso a diversos bienes y servicios, la calidad institucional, entre tantos otros. Estas consideraciones abren todo un abanico de criterios complementarios que complejizan el análisis del nivel de desarrollo de un país. En este sentido, entramos en una disyuntiva o trade-off entre la completud del análisis y su capacidad de síntesis. Acerca de esto, Paul Krugman, 1996, hace un comentario bastante elocuente. El uso del PBI per cápita como medida unidimensional del desarrollo de un país es una simplificación y, como toda simplificación, debiera ser rechazada si es que no tuviera en cuenta lo esencial del asunto. Sin embargo, el grado de precisión del PBI per cápita como medida de desarrollo es muy bueno en el sentido de que nunca encontraremos un país de bajo PBI al que deberíamos llamar desarrollado, ni uno con un lento índice de crecimiento al que deberíamos llamar un país de desarrollo exitoso. Incluso agrega quienes alegan que la medida del PBI per cápita es demasiado burda como para captar la compleja realidad. En la práctica, no sabrían indicar ningún país cuyo nivel de desarrollo sea tergiversado por dicha medida. Por otro lado, una cuestión central en nuestro análisis es la comparabilidad internacional. La trayectoria del Producto Bruto Interno per cápita como indicador del estándar de vida de un país hace que sea la medida con mayor cobertura, tanto temporal, en el caso de la Argentina, por ejemplo. Los datos fiables se remontan a 1875, como espacial. Todos los países miden con la misma metodología su Producto Bruto. Más allá de los recursos naturales, de la extensión del territorio, de la diversidad de flora y fauna de un país, lo que hace a una nación rica o no es la capacidad que tiene para transformar su entorno en mercancías intercambiables en el mercado. Y es por esto que el PBI per cápita se ajusta bien como indicador del desarrollo y la riqueza de una nación, aunque no dejaré de contemplar otros y haré un esfuerzo por lograr la mencionada comparación internacional que considero es fundamental. Por último, por ahora, el punto C del capítulo 1, Argentina en el mundo, la decadencia de los últimos 70 años. Lo que decimos, este país se jodió en el 30, este país se jodió en el 45, este país se jodió en el 76, este país nació jodido. Partiendo de 1875, el año más lejano en nuestra historia económica, del que tenemos información confiable, la tasa de crecimiento del PBI per cápita de largo plazo ha sido de 1.4% anual promedio. Pero dentro de esos 142 años de historia económica hay dos Argentinas bien diferentes si se mira la posición en el ranking mundial de ingreso per cápita. En el gráfico de la página siguiente se puede ver que en el periodo 1875-1947, es decir, desde los albores de la generación del 80,
Hasta los comienzos del peronismo, la Argentina flotó entre el puesto número 1 y el 15 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Al crecer a una tasa de largo plazo, nivel máximo contra nivel máximo del periodo, de 1,6% anual. Sí, puede sonar irreal, pero fue así. La Argentina, entre el último cuarto del siglo XIX y mediados del siglo XX, estuvo entre los países más ricos del mundo. Era top 10 mundial, incluso en los años 1895 y 1896 fue primera en el ranking. Llegamos a ser el país más rico del mundo, el de mejor estándar de vida, y no me vengan con cómo era la distribución del ingreso antes versus hoy, porque entonces no era un tema de política económica como sí lo es hoy. Sin embargo, desde 1947, nuestro país comienza a caer en picada en el ranking. La tasa de crecimiento se desaceleró a 1,2%. Nada demasiado dramático podría pensarse, dado que es solo una diferencia de 0,4% anual con respecto al periodo anterior. El problema es que el mundo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y medido como el PBI mundial per cápita, ha crecido a una velocidad mucho mayor, 2,6%, de manera que la Argentina pasó de estar entre los 10 primeros países a flotar entre el puesto 39 y el 55 desde el fin de la hiperinflación hasta 2001 y entre el 55 y el 61 luego de la década ganada y el gobierno de Mauricio Macri. Una caída de prácticamente 50 puestos, 54 para ser exactos, a pesar de que su tasa de crecimiento no fue demasiado diferente de la que tuvo cuando su posición en el ranking mundial era un envidiable quinto o décimo puesto. Una cifra en apariencia insignificante puede ser mucho, muchísimo, si se acumula durante suficiente tiempo. El problema de la Argentina es la discontinuidad. Si comparamos, por ejemplo, nuestra tasa de crecimiento por subperiodos contra las de Estados Unidos, mientras que entre 1875 y 1912 tuvimos un récord del 2,4% anual, Estados Unidos creció a un modesto 1,9%. Luego, entre 1912 y 1945, la tasa de crecimiento de la Argentina cae a un 0,4%, y la de Estados Unidos asciende a un 2,2%. Más tarde, entre 1945 y 1974, la Argentina retoma el crecimiento con un 2% para pasar a una caída promedio de 0,8% entre 1974 y 1990. En cambio, Estados Unidos denota un ascenso de 1,6% para el subperíodo entre 1945 y 1974, y luego de 2% entre 1974 y 1990. La Argentina tiene una trayectoria de bruscos sube y baja, donde por momentos llega incluso a ganarle a Estados Unidos para más tarde caer estrepitosamente. Esta noción se vuelve aún más evidente si comparamos el subperiodo 2003-2008, en donde la Argentina tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 7,5%, mientras Estados Unidos conservó su promedio histórico con 1,4%. La Argentina va a los tumbos entre periodos de crecimiento excepcional y caídas desastrosas, mientras Estados Unidos conserva tasas de crecimiento modestas pero sostenidas en el tiempo, casi como la fábula de la tortuga y la liebre. Antes de avanzar en el porqué de esta situación, observemos cuál fue la trayectoria de otros países en el ranking mundial de ingreso per cápita. Uruguay comparte una trayectoria similar a la nuestra, en tanto estaba posicionado en el top 15 mundial hasta mitad del siglo XX y luego comenzó a descender.
Sin embargo, a partir de 2006, año en el que tocó un piso en el puesto 74, no paró de trepar en el ranking y lleva 18 posiciones ganadas hasta llegar al puesto 56, superando a la Argentina, que quedó estancada en el 61. Perú, si bien nunca tuvo una situación de privilegio en el ranking y aún está varios puestos por debajo de la Argentina, logró torcer el rumbo de su historia a partir de las reformas que implementó en el último cuarto de siglo y ganó 25 posiciones desde 1990 hasta hoy, pasando del puesto 108 al 83 en el año 2017. Por su parte, Chile, que recorrió un camino similar al argentino en la primera mitad del siglo XX, aplicó reformas gracias a las cuales logró despegar y empezar a ganar posiciones en el ranking a partir del año 1986, 28 posiciones ganadas, del puesto 83 en 1986 al 55 en el 2017. Si bien los últimos años muestran un estancamiento en su escalada por el ranking, Chile ha llegado a superar a la Argentina por 6 posiciones en el año 2017. Volvamos al principio. Es imposible comparar a la Argentina con otros países por el contexto, por la historia, por factores institucionales, geopolíticos o productivos. Este relato se cae cuando vemos que no hace falta ir a Australia o a Nueva Zelanda para encontrar casos de recuperación y progreso. Hay países y en definitiva sociedades a pocos kilómetros de distancia que comprendieron la necesidad de cambiar las cosas. Su recuperación es innegable y nuestra necedad injustificada.